Comenzamos aquí este tema en donde vamos a tratar de las verdaderas magnitudes, es decir, poder medir de forma real las distancias, los tamaños que tengamos cuando trabajamos en diédrico. Eso se hace mediante 4 operaciones que vamos a ver en próximos días, como es el abatimiento, el giro, el cambio de plano y la medición de ángulos. En este primer tutorial vamos a hablar de los abatimientos. Digamos que es poco frecuente que las figuras o las piezas tridimensionales estén contenidas o en planos que sean paralelos a los planos vertical y horizontal. Suelen estar inclinadas con respecto a ellas, apoyadas en otros planos inclinados. Por eso necesitaremos, para poder trabajar con verdaderas magnitudes, aplicar, como decimos, cualquiera de esas operaciones. Vamos a empezar a explicar lo que es el abatimiento. El artificio del abatimiento lo tenemos explicado aquí, se puede entender fácilmente. Tenemos este punto en el espacio y ese punto en el espacio vamos a suponer que está contenido en este plano de aquí. Para poder conocer la verdadera magnitud de este punto, lo que tenemos que hacer es abatir el punto de tal manera que lo tengamos contenido o en este plano horizontal o en el plano vertical que pudiéramos tener. Da igual abatir sobre el plano horizontal que sobre el plano vertical. Aquí vemos cuál es el procedimiento que emplearemos cuando trabajemos en diédrico. Tenemos aquí el punto en el espacio y lo que hacemos es hallar su proyección horizontal, es decir, A'. Medimos la distancia que hay desde A mayúscula hasta A', desde el punto en el espacio hasta su proyección horizontal. Le llamamos incremento de cotas. Bien, a partir de A' trazamos una perpendicular a esta línea de tierra, que es esta línea de aquí, y trazamos otra perpendicular o una paralela a la línea de tierra. Esta medida de la diferencia de cotas es la que ponemos aquí y obtenemos el punto A1 a partir de la prima. Esta medida y esta son las mismas. A continuación, lo que hacemos es un arco con centro aquí, donde esta recta corta la línea de tierra, un arco con centro aquí y radio hasta A1. Donde este arco corta a esta línea, tenemos el punto A, este punto A lo tenemos aquí en verdadera magnitud. Este es el artificio que vamos a utilizar para trabajar en diédrico. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar en 3 dimensiones, lo tenemos mucho más fácil. Lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos esta orden, que es la de giro 3D, marcamos el punto que tenemos ahí y ahora ponemos el rotor aquí en esta parte. Le hacemos girar alrededor del eje rojo y decimos que, como si abatiéramos el plano, que no hace falta abatirlo, traemos este punto, ¿veis cómo va girando? Ahí lo tenemos, lo vamos trayendo hasta aquí abajo de todo. Cuando llega ahí ya lo tenemos abatido, ¿lo veis? Ahí está el punto que pasa desde estar aquí en 3 dimensiones a estar en el plano horizontal. Esa es la forma en la que nosotros haríamos el abatimiento en 3 dimensiones. Me imagino que se entiende bastante claramente cómo es esto que hemos hecho. Aquí se entiende bastante bien. Hemos traído el punto hasta aquí. Bien, pues este artificio que hemos hecho para dibujarlo en 2 dimensiones sin utilizar esta orden, sino medir la altura del punto A, trazar esta perpendicular y hacer el arco que venga desde aquí, con centro aquí hasta aquí, eso es lo que vamos a hacer en diédrico. Vamos al ejercicio. Vamos a hallar el abatimiento en diédrico de un punto. Bueno, pues en primer lugar medimos la altura o cota. Todo lo que hacemos con alturas y cotas lo podemos hacer con alejamientos. Medimos la distancia que hay desde aquí hasta aquí. En este caso 41,43. Nosotros vamos a poner ahí cota. Seguidamente vamos a trazar una línea auxiliar horizontal para asegurarnos de que el punto A pertenezca al plano. Y ahora por este punto trazamos una paralela a alfa' que pase también por A'. A partir del punto A' tomamos la medida de esta cota. Trazamos por A' una perpendicular a alfa' y a h'. Y por último hacemos un arco con centro en este punto de aquí y que tenga de radio la distancia hasta la cota. Recortamos
Y este punto de aquí es el punto A, lo pondremos siempre en mayúsculas y entre paréntesis, abatido. Lo escribiremos siempre todo lo que esté abatido entre paréntesis, el punto A abatido que hemos obtenido, tal y como hemos explicado antes, en 3 dimensiones. Todo lo que hemos hecho con una línea horizontal y hallando la cota, lo podemos hacer con una línea frontal y hallando el alejamiento. El resultado es exactamente el mismo. Vamos a ver ahora cómo se hace el abatimiento en diédrico de una recta. Nos dan la recta R que pertenece al plano alfa. Tenemos que hallar la recta abatida en verdadera magnitud. Se hace exactamente igual. Vamos a inventarnos un punto cualquiera que pertenezca a esa recta, por ejemplo, este punto de aquí, y su pareja que estará aquí debajo. Y repetimos el mismo proceso. Medimos la altura o cota del punto, trazamos la recta horizontal y ahora por este punto trazamos la paralela que será H'. Esta es H segunda, ahora trazamos la paralela que será H'. Seguidamente, a partir de A' medimos en esta dirección la cota. Y por A' trazamos una perpendicular a alfa'. Y ahora por último hacemos un círculo con centro donde esa perpendicular corta a alfa segunda y que tenga de radio hasta el final de la cota. Si tenemos el punto A abatido, pues ya tenemos la recta R abatida. Vamos a dibujarlo. Bueno, pues aquí tenemos ya la recta R abatida. Esta recta está en verdadera magnitud, igual que el punto A. Aquí tenemos lo que hemos resuelto en diédrico. Vamos a quedarnos con todo aquello que necesitamos para trabajar en 3 dimensiones y veremos que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a llevarnos la recta R. Vamos a copiarla para comparar luego el resultado. Esta es la recta que hemos obtenido en diédrico. Levantamos los datos para estar con el plano vertical levantado. Fijaros que es una rutina, siempre hacemos lo mismo, ¿eh? Y ahora vamos a dibujar la recta en 3 dimensiones y vamos a dibujar el plano en 3 dimensiones. Para dibujar la recta, recordad, venimos a extrusión, cogemos aquí, teniendo el SCP bien colocado, la primera recta la traemos hacia aquí y la segunda recta la subimos hacia arriba. Ahora venimos con interferencia, tenemos ahí esos 2 planos, modificar, operaciones en 3D, comprobación de interferencia. Tenemos la recta en el espacio. Vamos a calcular ahora el plano. Como siempre, para calcular el plano, podríamos hacer, siempre lo digo, un triángulo uniendo este extremo con este extremo, pero parece que queda mejor el plano si lo dibujamos así, ¿verdad? Como si fuera un paralelogramo. Bueno, una vez hecho esto, lo convertimos en región para verlo mejor. Ahí tenemos el plano y la recta R que está contenida en el plano alfa. Ahí tenemos la recta R contenida en el plano alfa. Bueno, ¿cómo hallar la recta abatida en verdadera magnitud? Pues de una forma en 3 dimensiones muy sencilla que vamos a explicar ahora. Mirad, lo primero de todo que hacemos es trazar una recta que esté en cualquier punto del plano horizontal, por ejemplo en este, y que venga perpendicular a esta traza. Buscamos la perpendicularidad, ahí la tenemos. Y ahora, desde este mismo punto, hacemos una recta que venga perpendicular aquí arriba. Buscamos ahí el símbolo de perpendicularidad, ahí lo tenemos. Está claro que esta recta es perpendicular a alfa' y esta otra también es perpendicular a alfa'. El ángulo que forman entre sí esas 2 rectas, el ángulo que forman estas 2 rectas es lo que tenemos que abatir el plano para encontrarnos en verdadera magnitud y abatir la recta. ¿Qué ángulo forman esas 2 rectas? Pues venimos aquí, donde está el cálculo de ángulos, marcamos esta y esta recta y nos dice que el ángulo es de 125. Luego tenemos que abatir este plano y la recta contenido en él 125 grados. Voy a descomponer el plano y a borrar estas 2 líneas que hemos hecho. Nos quedamos con las trazas. Esta traza y esta otra. Esta además la voy a copiar fuera de aquí para poder utilizarla luego. La dejo por aquí. Bien, y ahora vamos a abatir. Vamos a abatir el plano y la traza vertical y la recta. Llegados a este punto, estas 2 rectas ya las podemos borrar, son las que nos daban el ángulo de 125 grados. Vamos a girar 125 grados tanto la traza vertical como la recta R, y ambas estarán en verdadera magnitud. Si quisiéramos utilizar la orden giro 3D, no podríamos porque tenemos que girar alrededor de alfa', de esta charnera, de este eje de giro, y ni el eje X ni el eje Y son paralelos a él, por lo tanto no nos funcionaría. Tenemos que utilizar esta otra orden, gira 3D,
que funciona de forma parecida. Marcamos lo que queremos girar, alfa segunda, y R, y le decimos que quiero girar alrededor de estos dos puntos que son los que forman el eje de rotación, que son alfa prima. Le digo que son 125 grados y ahora fijaros, ya tenemos apoyado en el plano horizontal tanto, ahí lo tenéis, tanto alfa en verdadera magnitud como R en verdadera magnitud. De tal manera que si ahora rearmamos esto, es decir, volvemos a poner alfa prima en su sitio, alfa segunda en su sitio, ahí está. Y si cogemos esta recta, que era la recta en verdadera magnitud que hemos obtenido en diédrico, vemos que coincide plenamente con la que acabamos de hallar ahora. ¿Vale? Siguiente apartado, abatimiento de un plano. Bueno, esto de alguna manera ya lo hemos hecho. Vamos a hallar alfa en verdadera magnitud. En diédrico, ¿cómo se hace? Lo haremos de una forma muy fácil. Elegimos un punto cualquiera, aquí, en la línea de tierra, trazamos una vertical, trazamos una perpendicular alfa prima. Y ahora hacemos una circunferencia de centro aquí y radio hasta ese punto de aquí arriba, hasta ese punto. Recortamos lo que nos estorba, que sería esta parte de aquí. ¿Veis? Hemos hecho una circunferencia de centro aquí y radio esta distancia. Este punto donde se corta la perpendicularidad con el arco es el que nos da alfa abatida. Vamos a dibujarlo. Desde aquí hasta aquí, esto sería el plano abatido. Vamos a alargarlo más. Ahí tenemos el plano abatido sobre el plano horizontal. Podemos hacer lo mismo exactamente, insisto, para abatirlo sobre el plano vertical. Vamos a ver cómo sería esto en 3 dimensiones. Bueno, esto es lo que acabamos de hallar. Hemos hallado esta alfa de aquí. Vamos a llevárnosla afuera para poder trabajar mejor. Levantamos lo que está en 3 dimensiones. Antes borramos esto de aquí. Como hacemos siempre, alrededor del eje rojo, 90 grados hacia arriba. Si nosotros queremos abatir el plano, vamos a construir el plano, aunque no hace falta, pero vamos a hacerlo. Ya tenemos ahí nuestro plano. Si queremos abatirlo, tenemos que calcular qué ángulo forma ese plano con el plano horizontal, para lo cual hacemos lo mismo que hemos explicado antes. Desde un punto cualquiera del plano horizontal, trazamos una perpendicular a alfa prima, y desde ese punto trazamos una perpendicular a la parte de arriba. Ahí la tenemos. Ahora tenemos que medir el ángulo formado por estas dos líneas. Medimos el ángulo entre esta línea y esta otra, que es de 125 grados. Luego, lo que tengo que girar es 125 grados. Como hemos dicho, no utilizamos esta orden porque alfa prima no es paralela a X ni a Y, sino la orden gira 3D. Marcamos lo que queremos girar. Solo nos interesaría alfa segunda, pero vamos a girar todo esto también. Y le decimos que gira alrededor de 2 puntos, que son el inicio y el fin de alfa prima. ¿Y cuánto? 125 grados. Pues ya tengo aquí abatido todo el plano. ¿Veis? Este plano está contenido en el plano horizontal. Ahí lo tenemos. ¿Y la solución? Pues la solución que hemos hallado en diédrico, que era esta era alfa. Vamos a comprobar que efectivamente se superpone con nuestra alfa que hemos abatido en 3 dimensiones. Es decir, esa línea, ¿veis?, coincide con esta de aquí. Luego ya sabemos abatir planos. Vamos con este último caso, primero en diédrico, la resolución de este ejercicio donde nos dan un triángulo en su proyección horizontal que está dibujado sobre el plano alfa. Vamos a ver cómo hallar la verdadera magnitud de este triángulo. Para lo cual hacemos lo mismo que hemos hecho antes para hallar alfa. Desde un punto cualquiera de la línea de tierra trazamos una vertical y desde ese mismo punto trazamos una perpendicular a alfa prima. Y ahora hacemos una circunferencia o un arco de circunferencia de centro aquí y radio hasta aquí. Recortamos lo que nos sobra, es decir, esta parte. Incluso esta la podemos quitar. Y ahora el plano abatido sobre el plano horizontal, es decir, alfa sería la recta que viene desde aquí hasta este punto de aquí.
Ya tenemos alfa abatida sobre el plano horizontal, la traza vertical abatida sobre el plano horizontal. Todo lo que dibujemos aquí estará en verdadera magnitud. ¿Cómo lo hallamos? Pues de la siguiente manera. Es muy sencillo, como lo hemos hecho con la recta horizontal o con la recta frontal, pero aquí no hace falta que nos compliquemos tanto la vida. Trazamos por aquí una paralela a alfa prima, por cada vértice. Por cada uno de los tres vértices del triángulo trazamos una paralela a alfa prima, son estas de aquí. Recortamos la parte que sobresale, esta de aquí. A continuación, por cada uno de estos extremos trazamos una perpendicular a alfa prima. Perpendicular, perpendicular y perpendicular. Y las alargamos hasta alfa. Vamos a hacerlo de uno en uno, alargamos esa. Ahora copiamos cada una de estas líneas, trazamos una paralela a alfa prima por aquí y completamos. Tenemos este rectángulo, fijaros, que es lo que vamos a hacer con todos los vértices. Tenemos este rectángulo en donde son perpendiculares a alfa prima o paralelas a alfa prima. Lo mismo sucede con este otro rectángulo de aquí. Copiamos este de aquí, aquí, y cerramos. Desde aquí viene a parar aquí. Tenemos ahí otro rectángulo y aquí el tercero. Copiamos. Y cerramos. Vamos a hacer un rectángulo de estos en otro color para que se entienda más, porque todos son iguales. Vamos a ponerlo en otro color para que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer para hallar el triángulo en verdadera magnitud es simplemente unir cada uno de estos puntos. Este sería, si este es A', este sería A en verdadera magnitud, este sería B en verdadera magnitud y este sería C en verdadera magnitud. Ahí tenemos el triángulo en verdadero tamaño. Por cada uno de los vértices del triángulo hemos trazado una paralela a alfa prima, una perpendicular a alfa prima, otra paralela y otra perpendicular. Es decir, este rectángulo amarillo o este de color naranja, todos los casos es lo mismo. Y daría igual tener tres vértices, evidentemente, que tener los que fueran, por complicada que fuera la figura. Esta es la figura en verdadero tamaño. Aquí sí que podemos medir. Evidentemente, esta medida no es la misma que esta. Vamos ahora a pasar de las dos dimensiones a las tres y resolver el ejercicio en tres dimensiones. Veréis que es muy fácil. Bueno, ¿cómo se pasa de 2 a 3 dimensiones? Pues lo explicamos ahora mismo. Copiamos esto a la derecha o a la izquierda y trabajamos. Estos son los datos que nos daban, el plano y el triángulo en proyección horizontal. Vamos a ponernos en 3 dimensiones como siempre. He copiado aquí a la derecha ese triángulo rojo que es la solución que me la guardo para comparar luego el resultado. Bien, vamos a dibujar en primer lugar el plano. Fijaros que con estas prácticas que estamos haciendo de pasar de 2 dimensiones a 3, nos sirve también para familiarizarnos con el uso de las 3 dimensiones, que es muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos ya el plano en 3 dimensiones. Nos falta ahora el triángulo en 3 dimensiones. Vamos a dibujar el triángulo allá arriba. Unimos los 3 lados del triángulo A', B', C' y vamos a extrusionarlo. Lo subimos lo suficiente como para que ahora podamos hallar la intersección. ¿Veis? Ahí tendremos el triángulo. Hallamos la intersección entre esta pieza y el plano y tendremos el triángulo. ¿Eso cómo se hace? Pues venimos a modificar, edición malla, convertir en superficie el plano, ya lo tenemos, y ahora hallamos la interferencia. Modificar, operaciones 3D, comprobación de interferencia de este objeto y este otro.
y suprimir, decimos que no. Fijaros, este lo descomponemos para tener el plano de esta manera, este lo borramos y este también lo descomponemos. Ya tenemos el triángulo, este triángulo pertenece al plano, vamos a comprobarlo. Fijaros de qué forma tan sencilla hemos colocado el triángulo en el plano. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hallar este triángulo, lo tenemos que hallar abatido para tenerlo en verdadera magnitud. Porque nosotros, según estamos viendo de una manera u otra, las distancias que hay aquí no las vemos bien, aunque podemos medir y lo que midamos con la orden esta de medir serán los lados en verdadera magnitud. Bueno, pues una vez que estamos aquí, vamos a ver cómo abatir el plano. Como siempre, tenemos que calcular el ángulo que el plano alfa forma con el plano horizontal. Hacemos una línea auxiliar desde un punto cualquiera del plano horizontal que sea perpendicular. Y desde aquí una perpendicular a la parte superior. Ahí. Ahora medimos el ángulo que forman estas dos rectas. Como veis, forman un ángulo, venimos aquí y decimos que nos diga qué ángulo forma esta recta con esta otra. Es 130. Bueno, vamos ahora a trasladar, vamos a hacer aquí un pequeño truco, marcamos aquí un punto de referencia, nos llevamos el plano fuera de aquí, para guardarlo, descomponemos el plano, quitamos estas dos líneas de aquí y vamos a batir ahora. Esta también me sobra, esta también. Vamos a batir tanto el triángulo como la traza vertical. Con la orden gira 3D, marcamos todo lo que queremos abatir alrededor de estos dos puntos, que es la charnera, que se llama así, al eje de giro, que es alfa prima, y el ángulo es 130 grados. Con lo cual ya tenemos aquí el triángulo abatido y también la traza vertical abatida. Vamos ahora a llevar esto, por eso hemos hecho este puntito de aquí, vamos a llevarlo al sitio donde estaba. Bueno, pues esto es lo que ahora tenemos. Tenemos ya el triángulo abatido. Y este triángulo es el mismo que este de aquí, que es el que hemos hallado en diédrico. Vamos a comprobarlo, aunque ya se ve, ¿no? Cogemos este triángulo por un vértice cualquiera, por este de aquí, y vemos que lo superponemos. Ahora sí que estamos en verdadera magnitud. Todo lo que midamos aquí será real, ¿vale? Si nos ponemos en planta, veremos el triángulo tal y como es. Este es nuestro triángulo en verdadera magnitud. Bueno, pues me imagino que ha quedado claro todo lo que está relacionado con el abatimiento y que cada vez que tengamos que medir, pues podemos recurrir a este artificio del abatimiento para poder medir. Como veis, en 3 dimensiones es mucho más fácil que en diédrico y con 4 trucos en 3 dimensiones se hace inmediatamente.